Muy bien, Fabio. Qué bueno conocerte, estar aquí esta tarde conversando sobre tu libro. ¿Cómo estás? Súper, un placer que me hayan invitado como siempre. Qué bueno. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Yo soy Camila Ruiz, soy editora. Estoy acompañando a Fabio en la edición de su libro y en esta tarde vamos a hablar sobre él, sobre su proceso y también un poco sobre la vorágine de Cronos y Ananke. Entonces, para empezar, quisiera que nos cuentes un poco más de ti, quién es Fabio, a qué te dedicas y cómo surgió todo ese interés por escribir. Bueno, pues soy Fabio Freile, nací en Valledupar. Creo que eso es importante porque eh, es una tierra muy musical de juglares y demás, y creo que ahí fue donde como, ya que no tuve la vena para el canto, mi voz es horrible, sí empecé como a interesarme en las letras y en este tipo de prácticamente poesía que hacían estos juglares. Luego mi papá siempre me inculcó la lectura, incluso aún tengo muy presente el primer libro que él me regaló, El Caballero de la Armadura Oxidada, y así fue como me empecé a interesar un poco en el mundo de crear historias. La vida dio vueltas, estudié ingeniería, la vida dio vueltas otra vez y terminé trabajando en mercadeo, en diferentes agencias y haciendo diferentes campañas de publicidad, pero de cierta forma siento que siempre he estado cerca al storytelling, incluso para hacer una presentación de datos o a los clientes, siempre hay que contar una historia y siempre me quedó ese gusto. Estalló la pandemia, entonces, como nos pasó a muchos, quedamos con mucho tiempo libre. Yo había realizado algunos cursos antes de escritura en la universidad, pero seguía siendo más como un hobby, más que como ya tomar una decisión de escribir ya una novela. Así fue como llegué a los talleres online de Escribo Libre, una agencia mexicana, y empecé como a desarrollar aún más mis habilidades como escritor. Y finalmente, pues en uno de los talleres de novela de esta misma agencia, terminé escribiendo esta novela. Y luego comenzó toda la peregrinación para lograr la publicación. No fue un camino nada fácil, intenté por diferentes medios, presentar diferentes concursos, hasta que llegué a las puertas de ITA, incluso me presenté al concurso de independientes. A pesar de que no gané, pues me dijeron que estaban interesados en esa historia y que pues sé que la querían publicar, así que así fue como dio la luz la vorágine de Cronos y Ananke. Ahí está. Ujú. Cuéntanos más de cómo fue ese proceso de escritura en ese curso que tuviste, cuánto tiempo te tomó, cómo fue ese proceso. Ok, ese proceso pues primero pues era mi primera novela, entonces siempre está ese miedo de como cuando vas a empezar de que no tienes ni idea realmente quién eres tú como escritor, cuál es tu voz, o sea, cuál es ese estilo. Puedes tener muchas influencias de las cosas que lees, que es importantísimo, pero realmente cuando te sientas a escribir es también un descubrimiento de uno mismo. En estos talleres empezamos a hacer diferentes ejercicios, incluso la idea fue cambiando. Inicialmente tenía otra idea totalmente diferente a la que manejo en la novela, pero recordé alguna vez que anoté en una libreta una idea de una novela. Fue como desempolvarla, buscar ese cuaderno y dije, no, esta es la idea que quiero desarrollar. El curso era de 6 meses, es un curso intensivo. Entonces al principio trataba de ser como perfeccionista, que todo estuviera muy bien, pero luego me di cuenta, no, no lo voy a alcanzar. Y por lo menos en ese momento dije, quiero ver la novela terminada. Así que lo que hice fue, me lancé y empecé a olvidarme un poco de ortografía, redacción, y era como quiero ver la historia desarrollada y luego ya me devuelvo a corregir ese tipo de cosas. Así comencé, claro que
También fue muy valioso el feedback que recibía de mis compañeros que también estaban escribiendo sus novelas en este taller de Escribe un libro. Entonces así fue como fue todo este proceso. Ya al final, incluso cuando me regresaba ya para corregir estas cosas más de forma, de ver typos y demás, incluso me sirvió para empezar a revisar la historia, ver también como huecos en la trama, porque pues es una historia de viajes de tiempo. Creo que para empezar me puse un reto gigante porque era fácil que algo apareciera ahí por gracia y obra del Espíritu Santo y pues no es la idea que todo tuviera sentido al final, era muy importante para mí. Ujú. Ahora cuéntanos un poco más de la novela. ¿De qué va? Como una especie de abrebocas o una sinopsis de la vorágine de Cronos y Anarquía. Listo, un abrebocas. Es curioso cómo nació esta idea, aún lo recuerdo, cuando estaba estudiando en la universidad, siempre iba caminando hacia mis clases y a veces divagaba de huevonas de la vida, muchas cosas, y una de esas fue alguna vez o en alguna clase hablaron sobre, pues estaban hablando de la teoría, de qué tan posible es desde la física viajes en el tiempo, y un profesor incluso fue un poco más allá de los números y las matemáticas y planteó un dilema ético que me pareció súper interesante, que se llama el dilema del bebé Hitler, en el que plantea de que realmente si tienes una máquina del tiempo, viajas en el tiempo y matas al bebé Hitler, podrías evitar la Segunda Guerra Mundial, o realmente son las condiciones las que crearon este sujeto y si este sujeto sale del mapa, cualquier otro con las mismas condiciones en esa misma época lo puede tomar ese manto. Entonces empecé a divagar y la idea que surgió en ese momento fue: ¿qué tal si sucede un caso y un policía no puede resolverlo, en el que mueren unos niños? Este policía de alguna manera se obsesiona con la idea y decide viajar en el tiempo, pero cuando lo hace y salva a estos niños, entonces desata un mini Hitler, por así decirlo, en el futuro. De ahí esa era como la idea que yo tenía, era como revertir un poco y jugar con este dilema. Y así fue como empecé a estructurar la novela. Luego el niño se convirtió en niña, eh, el policía seguía siendo relevante, pero ya el que viajaba en el tiempo era su hijo. Entonces empecé a jugar con muchos elementos y a medida que iba escribiendo la historia me iba contando cada vez más. Lo interesante de esta novela es que tiene las protagonistas, las amé construirlas, son mujeres fuertes, empoderadas, que creo que es importante. Espero haber dado una muy buena voz femenina sin caer en clichés de siempre de damiselas en peligro. Y lo más interesante de esta historia, pues, es ver cómo a través precisamente de una relación de madre e hija, en este trasfondo de futuro distópico, incluso hay una inteligencia artificial por ahí maquinando las cosas tras bambalinas. eh, Ellas logran pues cambiar o no, para eso tendrán que leer la historia, precisamente ese futuro distópico. Ujú. Es un libro que a mí personalmente me encantó. Se nota el trabajo que hiciste detrás en la revisión, que eso es algo muy importante, de cómo a partir de una idea se crea una historia, pero que como tú dices hay que trabajarle y no hay que preocuparse tanto como de que quede perfecto en ese momento, porque si no la idea, o sea, se va a ir, no vas a poder desarrollarla y de cómo paso a paso se va logrando esto, de escribir y publicar un libro es un paso a paso y que hay muchas manos detrás que ayudan
y están ahí acompañando al escritor. Eh, dentro de los autores que te han marcado, que han marcado tu estilo, quisiera que hablaras de algunos, que nos recomendaras algunos libros eh, que sean Mm, importantes. que sean importantes para mí. Creo que el principal, eh, Un Mundo Feliz. Creo que hay mucha influencia de Un Mundo Feliz en mi novela, precisamente a veces parte de un futuro, una sociedad aparentemente perfecta, pero que detrás o de donde los cimientos en la que están construidas no son tan perfectos. Creo que Un Mundo Feliz es un libro obligado, incluso aún está vigente y uno lee a veces y es como, wow, que, que pase tanto tiempo y aún una historia pueda sentirse así, es increíble. También tuve cierta influencias más que también de libros, un poco del cine, del cine de ciencia ficción. Aunque, bueno, de algunas películas de ciencia ficción que están basadas en libros como Blade Runner, que está basado en el cuento de los robots cuentan ovejas, los robots cuentan ovejas robot, algo así, se me olvidó el nombre. Eh, para poder construir como un poco el estilo poco punk, steampunk que maneja este tipo de películas. Cuando cree el mundo en que se desarrolla el libro, que pues que es una sociedad que se llama Artenas, que también es un poco de mezcla incluso de mitología, tiene unos pincelados de mitología griega antigua. Entonces, Artenas era como esa mezcla entre dos polis antiguas, el poder militar y el poder del conocimiento que está representado sobre todo en la antigua Atenas. Em, Creo que también me influyó un poco Gabriel García Márquez. Quería darle toques también de, a pesar de que sea un libro de ciencia ficción, que se sintiera un poco de realismo mágico. Realmente creo que en eso me faltó mucho para conseguirlo, pero sí me sirvió para dar algunas pinceladas que, a pesar de que este mundo futurista, metí algunos toques muy colombianos, guiños muy a la cultura de donde soy, que pues muchas veces también siento que no está representado en este tipo de novelas y entonces, ¿por qué no hacerlo? Ujú. Y qué consejo les darías a las personas que están escribiendo, que quieren publicar un libro, desde tu Eh, experiencia? que escriban, que o sea, lo importante es ejercitar el músculo, que no tengan miedo, que a veces le van a topar a muchos textos que uno no le pueden llegar a gustar, pero igual escribir una y otra vez. Y asimismo también saber abandonar una idea, pero no desecharla. Porque eso también me pasó. Mi idea inicial era muy diferente, pero a medida que la empecé a escribir, sentí que no era por ahí, pero eso sí, no la borré ni la deseché, la tengo guardada, uno nunca sabe, con el cambio de los tiempos, los ires y venires, puede ser una idea que se termine transformando. Pero tampoco, pero es importante saber cuándo pausarla, dejarla en el cajón, por así decirlo, y continuar con otra. Ujú. ¿Y en este momento estás trabajando en algún libro o en otro proyecto? Sí, creo que es importante seguir haciéndolo, seguirlo intentando. Una vez que ya logré el primero, le cogí cierto gusto. Igual no es fácil porque a diferencia de otras artes, escribir es algo solitario que realmente uno cuando termina no sabe, como un cantante termina de cantar y sabe la reacción de su público inmediatamente. Y lo mismo
prácticamente un pintor. Un libro toma un poco más tiempo saber si conectó o no conectó, o si realmente es una buena idea. Pero a pesar de eso, para mí es muy divertido crear mundos, perderme en eso, lo encuentro hasta relajante y terapéutico. Y actualmente estoy pensando en escribir una novela que reivindique un poco el papel que tenían antes los cuentos de hadas, que realmente no eran tanto para un público infantil, sino era más para adultos y contaban historias, algunas muy turbias, pero usando temas de actualidad que realmente sean polémicos, dándole sin ánimos de ponerme en una posición a favor o en contra de ciertos temas, sino dando la solución más ridícula posible, simplemente como una forma de traer el debate a la mesa. Súper. Esperamos estos nuevos proyectos. Quisiera que nos leyeras un fragmento de tu libro para que las personas conozcan un poco más de ella. Vale. Voy. Listo. El tiempo es un uroboro, así que ¿por dónde empezar a contarles la historia? Esa es la cuestión, querida. Es simple. Empieza por la verdad, aunque este sea un concepto vago y sobrevalorado. En este sentido, debo comenzar por decir que La vorágine de Cronos y Ananke a simple vista parece un libro clásico de literatura escrito por Alice Montessori, quien usa como protagonistas al dios del tiempo y a la diosa de la inevitabilidad de los antiguos griegos para escribir una historia fresca. Curiosamente, la autora decidió de que este libro no existieran copias digitales. Ella fue la primera persona en usar cookies para rastrear y destruir contenido en la red. Por esto, hoy en día solo se consiguen unas pocas copias físicas. A lo mejor ella fue la primera purista que cree que algunas cosas antiguas, como la escritura en papel, son mucho más confiables que lo que alojamos en servidores. Pero detrás de todos los mitos y leyendas se esconde un poco de realidad. Muchos, muchos de estos se podrían considerar verdades adornadas, y en el caso de este libro, lo creas o no, esconde una gran verdad del universo. El tiempo es inevitable y no existen casualidades. Todo está dentro del gran plan, y al final, por más que se esfuercen, solo podrán elegir entre aceptar la frustración de que sus vidas no fueron lo que esperaban, o aceptar que todo salió como debió haber salido según el plan, aunque nunca sabrán a ciencia cierta quién fue la mente maestra que ideó el plan en primer lugar. Así que les contaré esta historia sin los adornos para que se den cuenta de lo irónica y paradójica que es su existencia, otra gran verdad. Así es como inicia el libro. Ujú. Gracias, gracias por compartir ese fragmento. Es un buen inicio. Y, y antes de terminar, desde mi experiencia personal, a todas esas personas que están interesadas en la ciencia ficción, en los viajes en el tiempo, como a mí, que me encantan mucho, y también que quieren sumergirse en una buena historia, en giros muy inesperados y que se nota también mucho la influencia del cine. Es una súper recomendación acercarse a la vorágine de Cronos y Ananke. Sé que no se van a arrepentir, es una gran historia como hemos visto por aquí en los comentarios. Eh, y yo la disfruté mucho leyéndola y sé que le va a llegar a muchas personas también. Quisiera que nos compartieras dónde pueden encontrar tu libro, por qué plataformas y también dónde pueden seguir más tu trabajo para todas las personas que están aquí conectadas. Vale, pues el libro lo consiguen para Colombia en la página de la editorial, en itaeditorial.com. También está disponible en Amazon y en Busca Libre. En mi perfil de Instagram, @fafreilep, en el Linktree, ahí pueden encontrar muestras de mi trabajo, algunos cuentos que he publicado con Escribe un libro, también un cuento que me publicaron en la editorial Ciudadana
de un periódico en Colombia y otras cositas más que algunas antologías en las que he participado. Todo eso lo pueden encontrar en mi Linktree. Listo, gracias. Ya estamos terminando la entrevista. No sé si quieras decir algo más al respecto a las personas que están aquí antes de Eh, que terminemos. no, pues primero que todo, muchas gracias por estar escuchándome y por tomarse el tiempo también de leerme. Eso llena el corazón y escuchar sobre todo el feedback cuando me han dicho comentarios buenos y malos. No importa, es como lo leyó, le gustó o no, pero por lo menos lo entretuvo. Fue lo máximo. También quiero aprovechar para agradecerte a ti, María, porque pues me acompañaste en todo ese trabajo de edición cuando ya no podía, ya estaba sesgado de tanto ver y ver el manuscrito y me pudiste ayudar como a pulirlo y para que llegara a esta historia a la mano de los lectores. Ha sido con mucho gusto y también un gusto acompañarte aquí en esta entrevista, compartiendo con todas estas personas tu libro. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y es súper recomendado el libro de Fabio. Anímense a comprarlo y adentrarse en una historia que no se van a arrepentir. Es maravillosa. Que tengan una buena tarde. Vale, feliz tarde a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.